Groupe Antigordin Dominicana pour faire marche contre Haïtiens qui vivent illégal sur le territoire République Dominicaine à partir de dimanche 25 janvier 2026. Selon le représentant groupe Antigordin Dominicana qui c'est Angelo Vasquez, monsieur dit, l'autorité en République Dominicaine te promet yo t'a fini avec dossier haïtien illégal sur le territoire République Dominicaine. Mais pour autant, c'est menti. Parce que selon Angelo Vasquez, immigration dans le moment, c'est Tikané qui eux-mêmes y a bail haïtien. Selon Angelo Vasquez, qui se représente un groupe Antigordin Dominicana, il fait qu'on est territoire République Dominicaine, c'est pour eux qu'il y est. Et yo pas suspendre faire marche, il a continué faire marche pour dénoncer traidor yo. Parce que autorité yo mettez tête ensemble, yo fait plusieurs réunions comme quoi pour yo mettre fin avec dossier haïtien en République Dominicaine, mais pour autant pas rien qui change. Buenas noches a todos los que nos siguen. Angelo Vázquez de la antigua Orden Dominicana. Tenemos una nueva convocatoria para enero del 2026, el 25 de enero del 2026, que cae domingo. El 2026 vienen los momentos más difíciles para la República Dominicana. Prometieron resolverle el problema de la migración haitiana y la solución de ellos es darle documentos, como le están dando muchos permisos de migración a los haitianos. Lastimosamente en todos nos mienten entre todos los políticos porque todos se han reunido para lo mismo. Por eso es que yo digo que el principal enemigo de la dominicanidad en nuestro país son los políticos. La falla eléctrica que nosotros hemos tenido y que coincidencialmente también pasó en Haití. Pienso yo que ya es hora de que nosotros, el pueblo dominicano, comencemos a juzgar a los traidores políticos de nuestro país. Esa élite política y empresarial que piensa que nosotros, el pueblo dominicano, ese pueblo dominicano que trabaja 12 horas día tras día para mantener los préstamos y la buena vida de los políticos, es hora de que nosotros empecemos a juzgar a los traidores, que salgamos a las calles, que demostremos que este país lo construimos nosotros y que es nuestro, y que si ellos, los políticos, están ahí es para facilitarle la vida al pueblo dominicano, no el pueblo dominicano facilitarle la vida a los políticos. Así que es hora de que nosotros pongamos orden en nuestro país, en este desorden que tenemos. Por eso el 25 de enero, que cae domingo, te esperamos en la parada del metro Juan Bosch, para que vengas a la gran movilización más grande que ha tenido nuestro país en los últimos 20 años. Porque ese día empezaremos a juzgar a los